Estarás alucinando con el título de este vídeo, pero te invito a que sigas mi razonamiento, porque ayer ocurrió algo que ha pasado prácticamente desapercibido, y es el giro que ha dado el gobierno en dar crédito a un informe de la UCO después de haber pasado prácticamente meses y meses desacreditando todo informe que venía de la UCO y poniéndolo en duda tanto el gobierno como las terminales mediáticas. Pero qué curioso, ¿qué pasó ayer? Que las terminales mediáticas no dudaron con el informe de la UCO, salieron todas de manera sincronizada diciendo que ese informe era demoledor y pidiendo a Pedro Sánchez que tomara medida. Y yo me pregunto, ¿y si esto fuese el fruto, la consecuencia de una maniobra de propaganda orquestada, arquitectada en un despacho? ¿Cuál sería el propósito de esa maniobra? Porque lo que ha quedado evidente y ha tenido la unanimidad de todo el espectro político es que por primera vez la Guardia Civil ha recibido la validación de todo el panorama político español. ¿Qué pudo haber pasado para que de repente el gobierno, los ministros y las terminales mediáticas dieron ese giro? ¿Qué hay detrás? Considerando que detrás de Pedro Sánchez nunca está hecho algo casualmente, siempre está extremadamente medido y controlado y siempre todo se hace en pro de un beneficio. ¿Cuál podría ser ese beneficio? Lo estás imaginando, ¿verdad? Acompáñame porque si el titular te ha sorprendido, si esta introducción te está dejando alucinando, mejor dicho, pues lo que te vas a encontrar a continuación lo vas a flipar. Venga, vamos con el vídeo. Así es, a mí me llamó muchísimo la atención cuando a mediodía todo el mundo inició a decir que ese informe de la UCO era demoledor. Bien, Antonio Maestre, Ana Pastor, Ignacio Escolar, El País. ¿Qué estaba pasando para que toda la terminal mediática de repente ni siquiera dudasen del informe de la UCO? Es que no han dudado nada. Esto es muy raro, canta muchísimo y nadie se ha dado cuenta. Y esto a mí me hace pensar que todo esto era una maniobra de propaganda para devolver la credibilidad a la UCO por parte del gobierno. Tú me dirás, ¿y qué ventaja saca el gobierno de devolver la credibilidad sobre la UCO? Recuerda la fontanera del PSOE, recuerda las grabaciones. No sé, a lo mejor viene un giro, viene un cambio, vienen unas investigaciones que puedan devolver algo para la que al gobierno le interese devolver algo de credibilidad a la UCO. Esa es una posibilidad. Pero hay otra. Porque ayer el doctor Cabrera en Horizonte dijo algo importante. Vienen dos informes más. Y ojo, porque Ketty Garat hace unos meses, cuando dijo que iban a salir cosas sobre el gobierno y que hubiesen llevado a Pedro Sánchez necesariamente a dimitir, dijo que la cosa más, lo más importante, lo más impactante, lo más duro, se hubiese dado a conocer después de la dimisión de Pedro Sánchez. Es decir, que en aquel momento ya se sabían cosas, se sabía que se estaba investigando. El gobierno tiene sus tentáculos, tiene su tentáculo para enterarse de las cosas. Tan es así que ya ese gesto que hemos analizado en otro vídeo de Santos Cerdán, que hizo el amago de darle una palmada en la espalda a Pedro Sánchez y luego no se la dio, y la mirada de Pedro Sánchez, esa mirada que analizamos, fulminando a Santos Cerdán, como con esa mirada, Pedro Sánchez ya estaba diciendo que Santos Cerdán había sido cesado. Esa mañana, Santos Cerdán y Pedro Sánchez ya sabían el destino de Santos Cerdán. Ya sabía Santos Cerdán y se lo había comunicado Pedro Sánchez. Obviamente, todas estas son especulaciones mías basadas en los hechos, son inferencias basadas en lo que tenemos, que motivan ese amago eh, como inhibido por parte de Santos Cerdán, que en un entorno común, habitual, le sale un gesto habitual y que de repente dice, no, no lo voy a hacer. ¿Por qué se resiste de ese gesto Santos Cerdán? ¿Por qué no se siente cómodo con ese gesto? ¿Y por qué no se siente cómodo? Porque hubo conversación con Pedro Sánchez. Más que conversación, posiblemente enfrentamiento, donde Pedro Sánchez le dijo que le iba a dejar caer. Es más, que le iba a utilizar para limpiar el partido, que iba a ser el chivo de todos los problemas, que iba a pagar por toda la corrupción que ha asolado hasta el momento la PSOE y el gobierno.
De ahí ese gesto, de ahí esa mirada de Pedro Sánchez. Por tanto, si esto lo habían hablado antes de la sesión de control que vino un día antes de la revelación del informe de la UCO, tengo algo que se me ha emitido, un pelo de gato, como pasan por aquí. Entonces, si esto había pasado un día antes del informe de la UCO, es que Pedro Sánchez sabía que iba a ocurrir algo, sabía que iba a salir el informe. Tal vez no tenía acceso todavía al informe, pero le habían dado el soplo de que esto iba a pasar. Eso significa que tiene contactos en la Guardia Civil y que le anticipan cosas. Que esto no es que el gobierno está a oscuras de todas, no, no, no. Es así que habían hablado Santos Cerdán y Pedro Sánchez. Santos Cerdán sabía que eso iba a pasar, no sabía cuándo. ¿Eh? Bien, entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice que posiblemente, debido a esos contactos, ¿por qué no plantearse que, sabiendo quién es la gerente de la Guardia Civil, que es una persona muy afín al gobierno y que hasta el momento ha estado callada, y sabiendo que lo que ha dicho el doctor Cabrera, que van a salir más informes, y sabiendo que hay investigación sobre Pedro Sánchez, que la cosa más gorda se daría solo después de la dimisión, porque a lo mejor es tan gorda que podría montar una revolución, yo pienso, puede que por parte de alguien, Deep State, ¿vale? Hablemos de esas influencias que están en las instituciones, ¿no? Que le haya tocado las pelotas, ¿eh? Que el gobierno esté siempre desacreditando a la UCO, haya dicho, señor Pedro Sánchez, vamos a sacar esto. Y Pedro Sánchez haya dicho, oye, ¿qué puedo hacer para que no se saque? O que directamente ni siquiera le hayan dicho eso, que desde Pedro Sánchez, sabiendo lo que Pedro Sánchez ha hecho y sabiendo lo que puede salir, el mismo Pedro Sánchez ofrezca a través de la gerente de la Guardia Civil un pacto a la Guardia Civil. Y es, vamos a organizar, ojo con esto que te voy a decir, porque es la clave de todo, vamos a organizar una maniobra de propaganda que devuelva la confianza a la UCO, que ha sido bastante debilitada, la hemos desacreditado mucho, pero a cambio, ¿eh? Olvidemos esos informes, aligeremos cierta investigación. Entonces yo me pregunto, ¿puede ser que todo lo que ocurrió ayer sea el fruto de una maniobra de propaganda con la que de alguna manera el PSOE cierra una etapa, Pedro Sánchez pacta cerrar una etapa con las investigaciones? Incluso hay que considerar que la UCO pasa después con la nueva ley, podría pasar a depender de la fiscalía, ojo, ¿vale? Por tanto, puede ser que no sea, que esto no haya venido por parte de un pacto con la UCO, con la Guardia Civil, sino que también puede haber venido por un pacto de la fiscalía, ¿vale? Bien, dejemos de investigar sobre estas cosas, vamos a asumir ahora todos los golpes, lo vamos a concentrar en una única persona, que va a ser el chivo de todo, vamos a utilizar y explotar a Santos Cerdán como no hemos hecho con nadie, para que toda la mierda caiga en él y a partir de ahí, pero al menos que no se sepa nada después. Porque a mí me resulta muy extraño que de repente todas las terminales mediáticas y todos los ministros del gobierno que siempre habían estado dudando de la UCO, de repente le dieron todo el crédito. Pero no sé, lo que no se dieron cuenta, y te pido que me sigas en este razonamiento, es que al darle el crédito a la UCO, esto no se han dado cuenta, y eso es lo grave, y eso es lo que les delata en esta teoría que te estoy exponiendo, es que al dar crédito ahora a la UCO, esto automáticamente acredita todas las fuentes que han dado información a la UCO, entre ellas Víctor de Aldama, porque Víctor de Aldama hasta el momento todo lo que ha dicho se ha cumplido, todo lo que ha dicho se ha cumplido. Entonces, ¿cómo puede el gobierno desacreditar Víctor de Aldama y dar crédito a la UCO a la vez? Entendemos que entonces aquí es donde está la incongruencia que delata al gobierno en esa intención perversa de utilizar el descarte de Santos Cerdán para encerrar todo, para meter toda la mierda en una habitación, por así decirlo. Habitación de Santos Cerdán. Pero no se han dado cuenta que esto valida todo lo que ha dicho Víctor de Aldama. También es así que ayer Víctor de Aldama ha salido y ha soltado más. Como que Zapatero tomó un avión privado, el avión privado de Víctor de Aldama para volar de Venezuela a Santo Domingo y qué llevaba ese avión y qué había hecho Zapatero. Lanzó esa duda. Pregúntenle a Zapatero qué hizo
y para qué fue de Venezuela, de Caracas a Santo Domingo, a República Dominicana, perdón. Lo lanzó ahí. Quiere decir que vienen más cosas. Vienen más cosas. El famoso sobre de Víctor de Aldama, que implica directamente a Pedro Sánchez. Por tanto, cuidado, porque se han dado con un tiro en el pie. Sí, han devuelto la credibilidad a la UCO, pero a la vez se le han dado a Víctor de Aldama, que va a soltar más cosas. Por tanto, si creían que con esto la cosa iba a terminar, posiblemente, algo o alguien les va a traicionar y tendremos más entregas y posiblemente el gobierno haya confiado o haya jugado esa carta, porque además es que tampoco tiene más cartas para jugar, es que se la tiene que envainar. Y este es un elemento importante. Validan a la UCO, pero también con esto están validando a Víctor de Aldama. Y otra cosa, sobre el discurso de Pedro Sánchez, haremos un análisis, ¿vale? Haremos un análisis porque hay toda una serie de cuestiones. Primero, pero la profundizaremos en un vídeo donde voy a analizar todo el discurso, porque es importante que lo veas, porque el discurso de Pedro Sánchez es una masterclass sobre cómo te manipula un manipulador, una persona perversa sin escrúpulo, de la que puede tener en el trabajo o que puede encontrarte en las relaciones sentimentales, personales, incluso en la familia. Y es bueno que lo veamos para descubrir, cómo destripar esas técnicas, porque son técnicas que usa la gente a nuestro alrededor y debemos ser capaces de pillarlas. Quiero interrumpir este vídeo unos segunditos para recordarte de suscribirte al canal. Puedes hacerlo así, dándole a esta pestañita y activando todas las alertas para recibirla precisamente en el momento en el que publique el próximo vídeo y no perderte ninguno de los míos. Pero además te invito a que te hagas miembro del canal. Únete al canal. Por tan solo 2,99 € el coste de un café, vas a tener a disposición toda una serie de vídeos específicos, exclusivos para miembros, donde te enseñaré, te explicaré toda una serie de artimañas, técnicas maliciosas de manipulación de las que tienes que resguardarte, tienes que protegerte cuando la usan a tu alrededor, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, en tu casa, en la política, para saber cómo reaccionar y cómo neutralizarla. Y ahora sí, sigamos con el vídeo. Pero como esto requiere un análisis bastante detallado, lo que vamos a hacer es dejarlo para otro vídeo, así este vídeo se queda muy compacto, con una idea muy clara sobre lo que quiero trasladarte. Y ahora quiero preguntarte a ti. ¿Crees que lo que hemos visto con esta comparecencia, con esas furcias mediáticas que dieron credibilidad al informe de la UCO, es una maniobra de propaganda orquestada por el gobierno? De ser una maniobra de propaganda, ¿crees que podría tener detrás alguna intención de dar credibilidad a la UCO? ¿Quién sabe? Tal vez porque estaríamos a la espera de informes que sean favorables al gobierno, informes sobre la oposición, y por tanto hay que devolver credibilidad a la UCO para que esos informes queden creíbles. O tal vez son frutos, son la consecuencia de algún tipo de pacto del gobierno de Pedro Sánchez con la UCO. Os devuelvo credibilidad, pero relajad las investigaciones, dejad que salgan cosas sobre nosotros. ¿Crees que pudo llegar a ese tipo de pacto? Y sobre todo, de llegar a ese tipo de pacto, ¿crees que ese pacto se respetará? ¿O saldrán más cosas en un futuro? Todas estas visiones, todas estas hipótesis, te pido que me escribas tú en los comentarios qué es lo que opinas. Ahí te espero, tengo mucho interés en conocer tu punto de vista. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.